Buenos días, maestros y compañeros, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Job Gutiérrez Aburto, voy en quinto semestre de preparatoria en la Universidad Tecmilenio y me toca hacer un trabajo explicando la Guerra Fría para mi trabajo de mundo contemporáneo. Así que empecemos. Primero empezaré por explicar qué fue la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? Se trata sobre un conflicto muy grande posterior a la Segunda Guerra Mundial en la que los principales participantes fueron Estados Unidos y fue Rusia. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque no fue una guerra como tal, sí hubo varias muertes por parte de ambos bandos, pero debido a que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, mucha gente, digamos, quería evitar otra guerra, se buscaba, digamos, resolver los conflictos de manera más tranquila, pero sin detenerse. Por eso se le llamó Guerra Fría, o sea, como una guerra normal, o sea, como una guerra que no fue guerra, o sea, una guerra que buscaba evitar otro conflicto como lo fue el Holocausto de Hitler. ¿Quiénes fueron los principales participantes de la Guerra Fría? En este caso, los principales participantes fueron Joseph Stalin, que era uno de los principales representantes y participantes de la URSS, que pues fue, digamos, la que proponía, pues era la contraria a Estados Unidos. Antes de explicar los representantes, hay que explicar el tema de los qué bando representaba a qué ideal. Por decir, Estados Unidos en este caso representaba el capitalismo. ¿Qué propone el capitalismo? El capitalismo propone que tú trabajes determinado tiempo y dependiendo de tu trabajo te pueden pagar más o te pueden pagar menos, ¿ok? Por decir, un doctor no puede ganar lo mismo que un barrendero, un mesero no va a ganar lo mismo que un ingeniero, o sea que si tú quieres comprar determinado producto, tú puedes esforzarte, trabajar, dar tiempo para poder comprar dicho producto y no hay problema y todo se rige en base a la compra y venta y básicamente. En este caso Rusia representaba a la Unión Soviética, que la Unión Soviética representaba el ideal de el comunismo. ¿Qué es el comunismo? Contrariamente al capitalismo, lo que buscaba hacer el comunismo era que todas las personas de nuestro mundo ganaran por igual. Es decir, que un barrendero ganara lo mismo que un doctor, que un ingeniero, que un cirujano o que una persona con un oficio bastante muy bien remunerado. Ok, por supuesto esta idea era muy contraria a lo que se buscaba en Estados Unidos y a lo que actualmente es Estados Unidos, ya que es sabido que Estados Unidos actualmente es una de las principales zonas representativas del capitalismo y en este caso se ha demostrado que el comunismo no es la solución a un mejor modelo económico porque por ejemplo lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en varios países anteriormente que no ha funcionado y pues que lleva, digamos, a cierta pobreza y o no decir por no decir pobreza, mejor dicho, lleva a cierto grado de inseguridad económica, pues ya que, digamos, no vale la pena esforzarse, o sea, si vas a ganar lo mismo que una persona que no tiene estudios, pues digamos, es como muy, baja bastante el trabajo. En este caso, Stalin es representante de la URSS, o sea, la Unión Soviética. Joseph Stalin es conocido como uno de los dictadores más grandes de la historia, que asesinó a más de 60 millones de personas a lo largo de toda su vida. Y pues cabe mencionar que él tuvo muchísima ayuda y aportes sobre Lenin, que también fue otro de sus mayores ayudantes, que lo ayudó a proponer la idea sobre el comunismo en Europa. ¿Qué fue lo que hicieron? Debido a que fue posterior al Holocausto, buscaron repartir los territorios de Alemania, se los repartieron entre demás países de Europa y digamos en cierto modo se les incluía la idea de el comunismo como una fuente para evitar otro holocausto, para evitar otra guerra mundial
y que mejoraría la economía y todo lo que se gastó en armas, en comida, medicina, soldados, en todo lo demás que se suponía que debía absorber todo ese gasto y mejorarlo, lo cual era muy contrario a lo que en realidad fue. También se buscó hacer alianza con países como Alemania, Italia y demás países poderosos de Europa. Mientras tanto, Estados Unidos lo que buscaba hacer es que también inició conflictos armados en los cuales John F. Kennedy fue uno de los principales líderes de ese movimiento, o sea, el movimiento capitalista. John F. Kennedy y Harry Truman fueron de los principales, ya que ellos buscaban proponer la idea del capitalismo y que pues que digamos ellos mencionaban que el capitalismo, si bien no era lo más correcto, era lo menos peor y era muchísimo más conveniente que el comunismo, ya que el comunismo pues buscaba digamos una igualdad, pero dentro de esa igualdad no se lograba ningún efecto benévolo para la sociedad, mientras que con el capitalismo se podía potenciar cosas como el turismo, que tú pudieras comprar tus propios productos, aunque seguiría habiendo pobreza extrema, podría haber mucha desigualdad, pero pues por buscar una mayoría se eligió el capitalismo y actualmente es tomada el capitalismo como una de las principales formas de economía. En este caso, Harry Truman y John F. Kennedy tuvieron que atacar bastante a tropas provenientes de la URSS, comandadas por Stalin y por Lenin, y pues finalmente se logró que Estados Unidos ganara en cierto modo. Como lo dije anteriormente, no se quiso tomar en cierto modo represalias, por eso se le llamó Guerra Fría, o sea, nadie, todo quedó muy tranquilo debido a que todavía quedaba cierta huella sobre el holocausto, y pues afortunadamente debido al triunfo de Estados Unidos, pues muchos países se popularizó el capitalismo. La mayoría de los países de aquí de Latinoamérica, como es México, puede ser Panamá, Ecuador, Chile, etcétera, utilizan pues el capitalismo como forma de gobierno porque es como la alternativa menos peor. Por decir, si yo quiero comprar cierta camisa, puedo trabajar por ella y nada más la compro. Y no necesito, digamos, tener que vivir como en Cuba, necesito un vale para una sopa, un vale para, digamos, un kilo de pollo, un kilo de res. Puedo, digamos, trabajar para poder conseguir eso y en cierto modo hay cierta estabilidad económica, en cierto modo, porque sabemos que aquí en México y demás países de Latinoamérica la pobreza es muy abundante por la corrupción y todo lo demás. Pero en cierto modo el capitalismo es como la opción más viable, te dando mi opinión personal. Y pues yo pienso que fue importante que triunfara John F. Kennedy y Harry Truman debido a sus leyes postuladas y su gran liderazgo que se ejemplifica bastante en sus acciones, porque no imagino cómo sería todo con una sociedad comunista, en especial una sociedad que buscaba inducir miedo y temor y la fuerza como forma de gobierno y como subyugar a la gente para que pudieran hacer lo que ellos quisieran, que era lo que buscaba Stalin y lo que buscaba Lenin. O sea, buscaban una especie de gobernadura absolutista en la que la gente no tuviera voto y pues que se hiciera lo que ellos pensaban era lo más correcto. En este caso John F. Kennedy en cierto modo pues también no fue una historia muy diferente, pero nos dio ciertas mayores libertades porque se ha visto que muchas veces el gobierno y sus leyes tienen influencia en nuestras acciones, en nuestro modo de vivir y todo lo demás. Pero nos dan la libertad de escoger nuestros productos, de trabajar por nuestros propios productos de subsistencia o productos nada más de lujo o para que nos generen alguna especie de gusto o placer,
como por así decirlo. Y pues básicamente eso fue la Guerra Fría, que duró 6 años, duró desde 1947 hasta 1953. Fue un conflicto de 6 años en el cual Rusia siempre estuvo tratando de movilizarse lo más que pudo. Fue un gran esfuerzo, sí, y la principal razón por la cual hubo esta Guerra Fría, pues fue por el choque de ideales propuestas por Marx y choques ideales propuestos por John F. Kennedy, y digamos el detonante en este caso fue pues la Segunda Guerra Mundial, porque todos estaban desesperados porque la economía, especialmente en Europa, estaba muy baja y pues la gente no sabía qué hacer, y todavía digamos había cierto miedo de la inflación, de una quiebra y demás cosas. Pero básicamente todo esto fue la Guerra Fría. Espero ya haya quedado claro. Hasta luego.